Buenos días a todos. Doy gracias a Dios por estar aquí con vosotros, porque realmente me siento que es un privilegio y es un regalo que pueda traer esto que tengo para compartir, que espero que sea de bendición. Desde luego para mí es toda la reunión, el tiempo de alabanza, lo que también Mateo ha compartido es una confirmación del tema que he preparado para esta mañana. Como veis, el título lo he puesto sobre el mar. Y seguramente que incluso esa imagen da muchas pistas sobre lo que voy a hablar, ¿no? En concreto va a ser el pasaje en el que Jesús camina por las aguas, camina sobre el mar. Para ponernos en antecedentes, en el capítulo, hay en 3 apartados donde leemos este pasaje. Uno de ellos es en Mateo 14, luego también lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y Juan, capítulo 6. Principalmente voy a basar todo lo que tengo que compartir en los versículos que encontramos en Mateo 14. Entonces, por ponernos en contexto, en el capítulo 14 de Mateo comienza narrando la muerte de Juan el Bautista. En el versículo 13 en concreto dice que al oír esto Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar solitario y en privado. Pero continúa diciendo que en cuanto Jesús oyó que las multitudes le seguían a pie desde las ciudades, Jesús dice que se enterneció, se conmovió, mostró misericordia por ellos. Y entonces acudió a las multitudes y comenzó a sanar a los enfermos. Esto está en el versículo 14. Entonces, como vemos, fue el desarrollo después de esto, se hizo tarde y los discípulos querían mandar a la gente que volviera a las ciudades pues para alimentarles. Y aquí es donde aparece la primera multiplicación de los panes y los peces. Y dice que con el milagro de la multiplicación dio de comer a casi 5.000 varones, y todo esto es sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después, todo esto es porque llegamos luego al versículo 22, que es donde narra la parte que quiero hablar esta mañana. Entonces, como veis, Jesús, después de recibir tan noticia que le conmovió tanto de la muerte de Juan el Bautista, busca apartarse. Y sin embargo las multitudes le seguían y él se enterneció y se compadeció de ellos y sanó a los enfermos y les dio de alimento. Y por eso, cuando dice en el versículo 22, leemos que inmediatamente después Jesús forzó, mandó a los discípulos a subir a la barca y a adelantarse a la otra orilla. ¿Entendemos el contexto, los antecedentes, qué es lo que ocurre antes de esto? Jesús les dice, adelantaros, id delante de mí a la otra orilla. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que Jesús realmente dice, pues, por qué les forzó, por qué les mandó, por qué les obligó que fueran a la otra orilla? Y esto nos lo describe en Juan 6:15, que es otro de los pasajes donde encontramos este relato. Dice que Jesús, percibiendo que están a punto de venir, hablando de las multitudes, justo acaba de terminar el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, y entonces, como Jesús ya iba viendo que se lo querían llevar a la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, es fácil pensar que a Jesús de verdad le urgía que los discípulos se marcharan, que salieran de ahí cuanto antes, porque así sería más fácil que la multitud se empezara a disiparse. Es probable que los discípulos se mostraran lentos para salir, para marchar, y Jesús les fuerza a decir, marcharos ya. Esto me recuerda cuando a veces, sobre todo quizás más Gus o Miguel, quieren cerrar la iglesia y estamos aquí, venga a hablar, y nos quedamos y es como, venga, salid ya, ¿no? Pues Jesús se acerca a los discípulos un poco como diciendo, marcharos porque es que si no, esta gente se queda aquí, no salimos.
Entonces, Jesús se queda a solas orando hasta la madrugada y esto refleja el hábito que tenía de pasar tiempo en oración. Como veis, Jesús ahora está en el monte orando a solas, buscando la intimidad con el Padre, y los discípulos están ya en la barca. En esta importancia de buscar el tiempo de intimidad con el Padre, con el Espíritu, realmente yo primero es para cuestionarme cuánto me toca aprender todavía. Y esto sería como para otro tema, otra predicación y otro estudio en profundidad. Pero lo dejo aquí, quizás para retomarlo en una próxima ocasión. La importancia del ejemplo que tenemos de Jesús de buscar esa intimidad con Dios. Entonces, mientras Jesús estaba en el monte orando, los discípulos se encontraban realmente en el lugar que Jesús les había mandado estar. ¿Qué era dónde? En el mar. Jesús les había dado la instrucción, el propósito, el destino de que se adentraran al mar, tomaran la barca y cruzaran y llegaran a la otra orilla. Y dice que cuando ellos estaban en el mar, dice, bastante distante de la costa, no estaban para nada cerca de la orilla. Y este dato es importante. ¿Por qué? Porque cuando surge la tormenta, cuando surgen esas dificultades en el que el viento sopla, en el que la barca es azotada, no estaban cerca de la orilla como para volver y regresar, y tampoco estaban tan cerca como para haber dicho, pues estamos a punto de llegar, venga, ya estamos casi en la orilla. No. Estaban lejos de la costa, estaban en el medio del mar. Y estando aquí, rodeados de fuertes vientos, de las olas que hacían tambalearse la barca, era el momento de tener verdadero miedo. Miedo a naufragar, miedo a morir ahogados, miedo a perder todo, hasta su propia vida. Quizás podría haberle surgido el pensamiento que dice, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿No habría sido mejor habernos quedado en la costa esta noche y habernos puesto a cruzar el mar mañana? Habríamos tenido más horas de luz y no tendríamos la prisa de que se nos echa la noche. ¿Por qué el Maestro nos obligó a subir a la barca e ir esta misma noche a la orilla? ¿Por qué? ¿Acaso nos ha traído aquí para morir ahora? Quizás Pedro o cualquiera de los demás discípulos estaba pensando, ¿y a mí quién me manda venir y meterme en esto? Estamos muertos de miedo, no sabemos
las aguas estaban tranquilas, el tiempo estaba estable, las aguas calmadas. Y sin embargo, esta tormenta les pilló en medio del mar mientras intentaban llegar a la otra orilla, mientras intentaban hacer aquello que su maestro Jesús les había mandado. Ellos estaban cumpliendo el propósito, estaban siendo obedientes a Dios. Y sufrieron tormenta y viento y abatidos en la barca. En la vida a veces vamos en la barca y parece que son aguas tranquilas y quizás, es verdad, son etapas de la vida. Quizás vas tranquilo y seguro que estás en la dirección correcta, con el propósito correcto que tu maestro así te ha mandado. Estás en la barca cruzando el mar con destino a la otra orilla, porque el Señor te lo ha pedido. Experimentar tormentas no implica que te hayas desviado de tu destino o del propósito del cual Dios te mandó. Sea como sea, es importante reconocer que nadie está exento de que de repente el tiempo cambie, de que nuestra barca se empiece a tambalear, a sentirse golpeada y zarandeada por el viento y las olas. Nadie está exento. Y esto es importante que nos lo recordemos. Cuando todo está tranquilo, parece que nos servimos de nosotros mismos para remar, para ir bien, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de las aguas tranquilas. Ahí es fácil remar. Pero ¿qué ocurre cuando nuestras circunstancias personales, a nivel interno, o las circunstancias que nos rodean a nivel externo, empiezan a percibirse como algo que nos supera, que no podemos tener bajo control? De repente, ahí es cuando empezamos a percibir que nuestra vida está siendo zarandeada, que nos entran dudas, que de lo que antes manejábamos bien y conocíamos, ahora nos supera, nos provoca dudas, miedos, ansiedad, inseguridades, incertidumbre, incluso el peligro de tu propia vida. Esto va más allá de mi control. Sientes que vas a la deriva y no estás ni seguro de si vas a salir de esta. Te llegas a cuestionar si Dios está cerca o siquiera si está en control de la situación, o incluso te cuestionas si siquiera sabe por lo que estás pasando. ¿Cuántos os sentís o os habéis sentido, o quizás todavía estáis en este momento, os sentís identificados con haber experimentado algo así en algún momento de vuestras vidas? ¿Cuántos? Quiero decirte que Cristo se manifiesta y desea manifestarse a los suyos con las gracias más admirables. Solo nos basta con reconocerlo a Él y decirle, e incluso a veces gritarle, Señor, sálvame, sálvame. Pedro no estaba como diciendo, bueno, Señor, si tú quieres me salvas, me estoy hundiendo. No, no, no. Dice que Pedro le gritó, sálvame, sálvame, porque me hundo. Dice, Pedro entonces respondiendo dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano y trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, cesó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, en este pasaje que yo reconozco que muchas veces pasamos de esto como una historia más que les contamos a los niños, pero cuánta profundidad tiene. Y quiero aquí destacar tres puntos. Uno va a ser los discípulos, el segundo va a ser Pedro y el tercero Jesús. En cuanto a los discípulos,
aunque el viento era contrario a la barca, aunque el viento era contrario y la barca era azotada por las olas, no se volvieron atrás. Jesús les había mandado: subid a la barca e id delante de mí a la orilla opuesta. Y eso es lo que estaban cumpliendo, lo que su maestro les había mandado. Jesús les estaba enseñando. Y en esta ocasión los discípulos no tenían al maestro consigo, como si lo tenían o lo habían tenido en una tempestad o en una tormenta anterior. Y esto lo podemos leer en el mismo libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Seguro que conocéis este pasaje, porque dice del versículos 23 al 27. Y cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. Aquí, fijaros, en esta historia, Jesús sube primero a la barca y los discípulos le siguen. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta. Se ve que esto obviamente era muy habitual. Se levanta una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Jesús estaba en la barca, sí, pero dormía. Y acercándose, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dijo: oh, gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? ¿Por qué tenéis miedo? Y Jesús estaba en la barca. Entonces, levantándose, reprendió a los cielos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres estaban asombrados y decían: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Como veis, Jesús les estaba enseñando. Habían tenido una experiencia de una tormenta. Jesús en ese momento estaba en la barca, pero ahora estamos en otra tormenta, en otra situación, y Jesús realmente no está ahí. Pero Jesús les estaba enseñando. Porque yo creo que es eso, que Jesús lo que les estaba enseñando es gradualmente a vivir por fe. De poco a poco, poco a poco. Jesús les estaba enseñando gradualmente a vivir por fe. Y el segundo punto es: Jesús les estaba enseñando, pues los discípulos estaban aprendiendo. Y dice: al ver andar sobre el mar, se turbaron. Es un fantasma. Y gritaron de miedo. Parece que el miedo que les entró... Bueno, esto es una opinión mía, que digo, no sé si, según se lee, parece que el miedo que les entró surgió más cuando le ven venir que es un fantasma, o realmente tenían miedo por la tormenta. Sea como sea, ellos mismos estaban aterrados, como diciendo: ¿qué es esto que viene a lo lejos y se acerca a nosotros? Es un fantasma. Obviamente, en una primera instancia, ellos no sabían que era Jesús. Hasta que vemos que de inmediato Jesús se percata de la situación y les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis, tened ánimo. Su reacción ante la supuesta aparición que estaban viendo, o incluso siendo como que realmente era un auxilio divino, en esta ocasión, claro, les causó susto. Pero no es la primera vez que leemos una reacción así en la Biblia. Cada vez que aparece un ángel, lo primero que dice es: no tengas miedo, porque vamos, yo creo que era lógica o natural esa reacción, ¿no? Incluso aunque sea de auxilio divino. Y aquí Jesús dice: tened ánimo, soy yo. Y esto me recuerda cuando, quizás seguramente si voy a vuestras casas y timbro, dicen: ¿quién? Soy yo. Pues lo lógico sería decir: ¿y quién es yo? Pero si voy a casa de mis padres y timbro, soy yo. No hace falta que diga: soy yo, Gadea. Ya saben quién soy, porque conocen mi voz. Jesús dijo: soy yo. Aún así podemos concluir esto, que en medio de una tormenta, la cosa más insignificante puede contribuir a incrementar el miedo, producir sustos. El mayor peligro de las aflicciones externas reside en la fuerza que tiene para perturbarnos interiormente. Las situaciones externas tienen facilidad para perturbarnos interiormente, para perder la serenidad.
para perder el control mental, el equilibrio emocional y espiritual, para perder esa perspectiva. Cuando perdemos nuestra mirada en Cristo, nuestra confianza, nuestra dependencia de Él, es cuando perdemos esta serenidad. Cuando de repente ya no estamos en quietud, hay algo que nos turba, estamos agitados, porque solo Él, solo permanecer en el amor de Dios es lo que nos da, es lo que nos apacigua. Entonces, esforcémonos, no olvidemos que lo importante es permanecer en Dios, en su amor. Cuanto mayor sea la capacidad que poseemos para superar esos temores, cuanto más estemos afianzados, firmes en el amor, en la permanencia del amor de Dios, mayor capacidad tendremos para superar esos temores, esos vientos, esas agitaciones en nuestra vida. El perfecto amor echa fuera temor. Y aquí en este texto, por una parte, y es así, se refiere a que en Cristo, permaneciendo en su amor, no hay temor al castigo, no hay temor a la muerte eterna, en contraposición de esa vida de salvación eterna. Pero también añado que partiendo de la base que Dios es amor, entiendo que podemos creer que cuando decimos que el amor echa fuera el temor, implica que permanecer en Dios, permanecer en su amor, no hay lugar al temor, al miedo, a las inseguridades, al sentirnos con esa incertidumbre. Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Amén. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. En Romanos 8, 35, 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que en Dios no hay temor. Si permanecemos en su amor, Él echa fuera todo temor al castigo eterno, pero también a cualquier cosa creada que intente separarnos de su amor. Jesús está con nosotros, a veces en la barca y otras veces viene a ella caminando sobre el mar. Pero sea como sea, tenemos esa promesa de que Él está aquí. Amén. Jesús dice: soy yo. Eso es lo que implica el reconocer su voz, tener esa certeza, saber que cuando Jesús dice a tu vida: soy yo, estoy aquí contigo, no hay duda. No hay lugar a duda a escuchar otras voces otros pensamientos que nos turben. Jesús, como decía, no necesitó decirles su nombre, bastaba con decirles: soy yo. Los discípulos conocían su voz. Entonces, la primera parte es que Jesús les estaba enseñando que gradualmente tienen que vivir esa fe. Los discípulos estaban aprendiendo y aquí los discípulos reconocían la voz del pastor. Ese conocimiento de quién era Cristo, de Jesús, Cristo, el Mesías esperado, y ese reconocimiento de Él cuando dudan de si es un fantasma, pero en cuanto hablan y le reconocen, dicen: no hay duda alguna más. Hay consuelo y paz interior. El Maestro está aquí. Tu conocer de Jesús y conocer a Jesús, tu reconocimiento de Él como verdadero Hijo de Dios, te apaciguará y te abrirá las puertas del consuelo y de la paz interior. Somos de Cristo y ni de la muerte hemos de aterrorizarnos. En la barca o sobre el mar. En segundo lugar, Pedro.
Y aquí hay dos cosas que destacar. Por una parte, el coraje de Pedro y la aprobación de Cristo, que básicamente es quien desee o quienes deseen beneficiarse de Cristo como Salvador, han de allegarse así a Él con fe, han de acercarse a Él con fe. Pedro aquí muestra un atrevimiento, una valentía, muestra una fe impresionante, porque yo cuando hacía este ejercicio también y me paraba a pensar en casa de decir, si estuviera en momento de esa tormenta, como cuando hemos escuchado ese ruido de la barca, el viento, quizás mi primera respuesta no hubiera sido decir, ahora ya que reconozco que es Jesús, decir, mándame a ir a ti. Yo creo que a mí no se me hubiera ocurrido, si no es porque algo el Señor mueve en tu corazón, no me sale, es como decir, sácame de aquí y ya. Pero Pedro reacciona con un atrevimiento, una valentía y una fe que es de admirar. Cristo sabía que la petición que le hacía a Pedro nacía de un deseo que nacía de su corazón. Él amaba sinceramente al Maestro y Jesús tuvo bien de satisfacer esa petición. Cuando Pedro dice, mándame a ti, mándame ir a ti, muestra un profundo deseo que tenía de depositar toda su confianza en Jesús como su Salvador en medio de la tormenta. Pedro reconoció que el que venía era el Cristo, el Mesías esperado, que era Jesús, pero era el Hijo de Dios. Y Pedro deseaba ir a Cristo y tener esa entrega y esa dependencia absoluta con su Maestro, pero con el Hijo de Dios. Su Maestro, su Salvador, en quien deposita toda su confianza, su fe y hasta su vida. Jesús es el punto de referencia para Pedro, su pilar de vida, su propósito de vivir por Él y para Él. Este era su deseo de poner al Maestro, a Jesús, como su prioridad. Estar junto a Cristo por encima de cualquier cosa. Señor, mándame ir a ti. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas con el poder de Cristo, porque no era por su propio poder y capacidad, Pedro caminó por las aguas por el poder de Cristo. Es también muestra para nosotros que con ese mismo poder podemos caminar libres del peso del mundo que tiende a hundirnos en sus atractivos. Esto es importante. Por el poder de Cristo, Pedro caminó sobre las aguas. Y de esta misma manera, por el poder de Cristo, podemos caminar libres del peso del mundo que tiene para hundirnos. Esta es la victoria que vence de una vez al mundo, nuestra fe. Esa es la gran victoria, nuestra fe, como dice en 1 Juan 5:4. Pedro no tuvo ningún peligro cuando andaba por las aguas mientras tenía los ojos puestos en Jesús. Pero algo pasó, que desvió su mirada, su atención dejó de estar fija en los ojos del Maestro y en cambio empezó a escuchar y a ser como a oír, a tener más presente todo lo que lo rodeaba. Y aquí es la segunda parte de esa cobardía de Pedro, esa amonestación de Jesús. No me gusta la palabra reproche. Y creo que es más negativa, porque deja entender como que tiene una connotación de condenación, de Jesús diciendo, ¡ay, la que has armado, pollito! Y yo creo que eso no era la intención de Jesús. Pero le dijo, ¿por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué? Entonces, he decidido usar la palabra amonestación, porque el propósito de Jesús es que aprendamos. Y necesitamos esa corrección en nuestra vida. Jesús le quiere enseñar, le quiere corregir, quiere que hacer esto, o el motivo de hacer esto es que es necesario que nos digan las cosas que no nos gustan, con intención y corazón de enseñar, de corregir, de instruir, no de machacar y hundir a la persona como un dedo acusador. Jesús amonestó a Pedro, sí, pero al mismo tiempo acudió a socorrerle.
Y al instante, dice en el versículo 31, y esto, leyendo en distintas versiones, me quedo con la versión textual, porque dice en el versículo 31, al instante Jesús extendió la mano y trabó de él. Y me quedé, ¿y trabó de él? Digo, ¿qué quiere decir esto? Así que busqué un poco, indagué un poco más en lo que quería significar esta expresión, trabar de él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la expresión poner trabas como sinónimo de un impedimento, de un obstáculo? O por ejemplo decir, se me traba la lengua, se me entorpece, tengo dificultad para decir algo. Y es que trabar, una traba, significa en efecto un obstáculo, un estorbo, un impedimento, un inconveniente, dificultad, tropiezo. Pero también significa un instrumento con el que se junta, se sujeta una cosa con otra. Para verlo mejor vamos a ver qué son las trabas en caballería. ¿Veis la flechita ahí? Eso es una traba. Básicamente las trabas son ataduras que aseguradas a las patas de los caballos restringen su movimiento. Y ahí viene quizás ese concepto de restringir, impedir, obstaculizar. Pero funciona limitando la distancia que un caballo puede separar sus patas. Sin embargo, permite que el animal se mueva y paste con total libertad. Las trabas se usan comúnmente para entrenar a los caballos. Y esto me pareció tan curioso que dije, fijaros, una misma palabra, ¿cómo puede tener dos significados o dos formas de entender según qué perspectiva se puede tener? Uno que te ata, te obstaculiza, te dificulta, y el otro es te corrige, te mantiene sujeto, cercano, unido. Muchas personas rechazan a Dios, rechazan la fe porque consideran que todo esto se resume en una lista de cosas que es un gran no. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Consideran que acercarse a Dios significa impedir, suspender, obstaculizar, atar su propio yo y su estilo de vida como ellos quieren. Pero entendemos y sabemos que eso es una vida pecaminosa. Cuando no tenemos a Dios de por medio, estamos siendo alejados de Dios. Viven, por tanto, siendo enemigos de Dios, pues rechazan a Cristo y su acción salvadora. Por el contrario, hay muchas personas que reconocen que necesitan la misericordia de Dios, abrazan y aceptan la fe en Jesucristo, experimentan una vida sobrenatural por medio del poder del Espíritu Santo, por el cual consideran que todo sirve para estar unido, sujeto, ligado a Cristo, hoy y por la eternidad. Así que aquí hay dos caminos. Si no has considerado el tuyo todavía, plantéatelo. Permite que el Espíritu Santo hable en estos momentos a tu corazón. ¿Cómo percibes la acción salvadora, la acción redentora de Cristo? ¿Como una traba, un obstáculo, o como algo que te une y no te suelta, te vincula y te da vida eterna? Al igual que Jesús hizo con Pedro, Cristo trabó también de mí para tenerme unida, atada, sujeta, anclada a Él, para que no me descarríe, para que no me hunda con las cosas de este mundo, para que no me pierda, sino que tenga vida eterna en Él y con Él. ¿Crees que Cristo también vino para trabarte a ti? ¿Para amarrarte? ¿Para unirte a Él? ¿Para que no te pierdas y tengas vida eterna? No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Sabes cuál es el verdadero impedimento para vivir de una manera u otra? El orgullo y la soberbia. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, la soberbia, es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. El orgullo, la soberbia, es la altivez, el apetito desordenado de ser preferido a otros, a quienes menospreciamos y consideramos inferiores.
El alto amor propio y la autoestima provoca el vivir con ese sentimiento de autosuficiencia, independencia. Yo no necesito de nada ni de nadie. Me jacto por ser sabio en mi propia opinión, hasta considerarme mi propio dueño y señor. Así que el lugar que ocupa el orgullo y la soberbia no puede permitir que Dios ocupe ese lugar. Por eso la gracia de Dios solo puede ser recibida por los humildes de corazón. Los que son dóciles a Dios se acercan a Él, reconocen que son pecadores y admiten que necesitan de Dios, necesitan purificar sus corazones. Se humillan delante de Él, de su presencia, como hacíamos en esta mañana en el tiempo de alabanza. El humilde de corazón no endurece su corazón cuando oye la voz de Dios. Cuando oyes y sientes que algo te mueve en el corazón, algo está provocando decir, necesito rendirme a Él. Pedro tuvo miedo. Lo hemos leído esto en el versículo 30. Pero incluso la fe más fuerte y el coraje más bravo pueden sufrir también depresiones de temor. Se requiere humildad y no orgullo para no endurecer el corazón. Se requiere humildad y no orgullo para reconocer que incluso estando en el destino, en el propósito, obedeciendo lo que Dios te ha pedido que estés, que con la fe más fuerte, incluso con el coraje de decir, Dios, mi vida te pertenece. Incluso en esos tiempos también vamos a sufrir momentos de temor. Por eso es tan importante no ser orgullosos de corazón, sino ser humildes y buscar a Dios y acercarnos a Él. Reconocer que le necesitamos. Como dice en Marcos 9:24, dice, Señor, esto es cuando Jesús, le piden que eche fuera un demonio de un joven. Y el padre le dice, Señor, creo. Porque Jesús le pregunta, ¿crees? ¿Crees que puede ser liberado? Y el padre dice, Señor, creo. Y no solamente eso, sino que le dice, y ayuda mi poca fe. ¿Qué humildad tenía este hombre? Porque reconoció y dijo, sí, creo. Pero también estaba diciendo, ayuda en mi poca fe. Por último, esto sí es importante, perdonad. Cuando Pedro estaba gritando, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Si estás en una situación así, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas para volverte a Él y gritarle? ¿Esperas a hundirte? ¿A qué esperas? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Gadea, no endurezcas tu corazón. ¿A qué esperas para decirle al Señor, sálvame? Y ahora sí, por último, Jesús. Jesús, como hemos empezado el tiempo de la presentación de la palabra, es Jesús, a pesar de estar afectado por la muerte de Juan el Bautista, se compadece y tiene misericordia, se enternece por la gente que le estaba siguiendo, que le buscaba. Jesús les sana, les instruye. Y cuando se les hace tarde para regresar, Jesús les da de comer, alimenta a la multitud. Jesús huye del reconocimiento humano conforme a las pautas de este mundo y busca la intimidad con el Padre. Por eso se va solas al monte a orar. Cuando los discípulos están en la barca y están siendo abatidos con el viento y las olas que golpean la barca, Jesús es el que toma la iniciativa y se acerca a los discípulos. Acude a socorrerles en medio de la tormenta, se presenta a ellos y les recuerda que no han de temer. Él está allí con ellos. En unos casos de la tormenta, como hemos visto, está con ellos en la barca y en otros casos acude caminando sobre el mar. Pero sea como sea, Él está allí con ellos y Él está aquí con nosotros. Jesús nos enseña gradualmente a vivir por fe. Algunos discípulos esperaron a Jesús dentro de la barca hasta que Él subiera
y otros pidieron salir de ella para acudir al encuentro de Cristo. Jesús escucha y tuvo bien acceder la petición de Pedro de ir a él. Y cuando éste tiene miedo y ve que se está hundiendo, Jesús acude a su socorro. Jesús salva. Jesús se sirve de las circunstancias para instruir y para enseñar. Jesús pregunta, aunque ya sepa la respuesta. Y a pesar de todo, Jesús te extiende su brazo y traba de ti, para que no te pierdas, sino tengas vida eterna con Él. Cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa. Cuando Jesús está presente en nuestras vidas y le reconocemos, cesa el miedo y todo aquello que nos hace agitar y zarandear nuestra vida. Porque reconocemos que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y Él mora en nosotros por la acción del poder del Espíritu Santo a través de la fe. Así que, claro que sí, es motivo de gozo. Claro que sí, es motivo de celebración, de esa alabanza. Y algo que, esta última idea que quiero compartiros es, en Cristo todo ya ha sido redimido. En Cristo todo ya ha sido redimido. No hay viento, no hay oleaje que pueda sacudir tu vida que sea superior al Cristo, al Mesías, a Jesús, el esperado. En Cristo somos redimidos. Y pido que el Espíritu Santo nos renueve esa certeza de que todo ha sido redimido por ti en Jesús. Todo, todo. Y esto de verdad me lo estoy diciendo a mí, porque cuando tengo dudas, cuando me siento como que, Señor, y esto, necesito recordar que todo ha sido redimido. Todo. Sabemos en fe que todo ha sido redimido. Toda situación, por muy difícil que sea, no es ajena a la intervención de Cristo, no es ajena a su redención. Así que quiero invitar al equipo de alabanza para cantar una canción y dar a Dios una alabanza de los redimidos. Somos los redimidos del Señor. Así que mientras el equipo de alabanza sube, voy a orar y os invito a que si hay algo que Dios ha hablado en tu corazón esta mañana, no lo endurezcas. Hazte blandito a Él. Hazte blandito a lo que Dios te esté hablando. Amén. Padre Dios, te doy gracias, te alabamos, te reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador. Reconocemos que todo ha sido redimido por ti. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que a veces sí necesitamos gritarte, Señor, sálvanos. Y que ayúdanos, Espíritu Santo, a que no haya orgullo, soberbia en nuestro corazón como para decir, yo no necesito, ya me valgo de mis propias fuerzas para salir nadando. O quizás haya, no sé, Señor, cualquier cosa que se levante contra tu conocimiento, contra tu persona, Cristo. Te pido que nos lo muestres, nos lo hagas saber, muestres el orgullo, la soberbia de nuestro corazón y trabajes en nuestros corazones para hacernos humildes, humildes a ti, a tu voz, a la voz del pastor que te dice, soy yo, estoy aquí. Quizás sientas como que tienes que ir al maestro a despertarle porque está contigo en la barca, o quizás sientas que no está, pero espera su venida. Pídele que te salve porque Él te extenderá su brazo y te va a trabar hacia Él. Señor, recibe esta alabanza que vamos a hacer ahora como cántico de gratitud, como cántico de reconocimiento,
como cántico de adoración de los redimidos, del pueblo redimido por ti y para ti. Señor, gracias porque tú nos mandas con un propósito. En nuestras vidas estamos aquí en esta tierra con un propósito. Y sabemos que habrá tormentas y habrá dificultades, pero pedimos en esta mañana que nos ayudes en nuestra poca fe para permanecer en tu amor y que todo temor sea echado fuera por la intervención, por el poder de tu presencia, Jesús. Amén.